Buenas noches, hermanos, buenas noches. Gracias a Dios ya nos enlazamos. Les pido si nos ponemos de pie para orar y poner nuestros corazones en las manos de nuestro Señor. Él tiene el control de todo. Pero siempre es bueno orar con humildad y reconocer que Él es el dador de todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que ya están aquí. Pero sobre todo, Señor, gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. No podremos concebir, Señor, tanto cambio en esta congregación si no fuera por ti, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, y del estudio de esta epístola maravillosa, nos damos cuenta aún más, Señor, que no somos perfectos. Pero tú, Señor, tienes esa preciosa voluntad, Señor, de perfeccionar nuestros corazones a través de tu palabra, y es algo impresionante, Señor. Nos acercamos a tu palabra, vemos, Señor, qué tan incompletos somos, pero también vemos al mismo tiempo, Señor, cuánta esperanza tenemos de que tú estás perfeccionando nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra inculca humildad. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, forja en nosotros la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra forja en nosotros la verdadera adoración, Señor, la vida cristiana, Señor, que tú quieres, Señor, que vivamos. Gracias, Dios, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, gracias por la vida de mis hermanos que están enlazados, y te pedimos, Señor, que podamos aprender el día de hoy aún más de esta hermosa epístola, bendita epístola tuya, Señor, que tú diste a tu iglesia a través del apóstol Juan. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Bien, pues estamos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, y estábamos hablando de las características de los anticristos, características que son más que evidentes aquí en la epístola. Sabemos que esa definición de anticristos es una definición muy del apóstol Juan. Nadie dio esa definición, a pesar de que la Biblia definió y los apóstoles definieron a ese tipo de personas que van en contra de Cristo y que quieren suplantar a Cristo. Mas, sin embargo, el apóstol Juan aquí les pone un nombre y les llama anticristos, y a través de la epístola de este capítulo 2, versículo 18 al 25, nos damos cuenta de las características de esos anticristos. Lo primero que vimos, lo vimos el domingo, lo vimos también el jueves, de que los anticristos se separan de la comunión. Lo primero que hacen es querer destruir la iglesia, y cuando logran su objetivo y son sorprendidos, se retiran de la iglesia, dejando dentro de la iglesia una estela de destrucción, pero también una estela de incertidumbre dentro de la iglesia. Y eso es tremendo. Que destruyan muchas cosas es tremendo dentro de las iglesias, los anticristos, pero que dejen una estela de incertidumbre si realmente yo tengo que estar en ese lugar. Yo creo que eso es lo más destructivo. Y no sé, puedo yo suponer que cuando pasó esto dentro de las iglesias que pastoreaba el apóstol Juan, esta epístola es dirigida a ellos, estas iglesias pues tuvieron un sismo tremendo dentro de la iglesia por esta situación de la presencia de los anticristos, y en el momento de la retirada aún permeó la desgracia durante algún tiempo, porque así pasa, se retira un grupo dentro de la iglesia y luego pasan meses, puede pasar todavía un año, y sigue la gente con esta incertidumbre y se siguen retirando de la iglesia. Pero vimos que a fin de cuentas esa situación de los anticristos no es una desgracia, sino es bueno para la iglesia, porque en la soberanía de Dios permite los anticristos para purgar a la iglesia de los que no son cristianos.
Eso es maravilloso, hermanos, eso es providencial del Señor. Muchas veces creemos que este pasaje de los anticristos es una desgracia dentro de la iglesia. No, es una cuestión, verdaderamente es una bendición para la iglesia. Porque si vemos el versículo 19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Versículo 19. O sea, no eran de nosotros, no se preocupen. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de la congregación, pero no eran verdaderamente cristianos. Es lo que podemos entender cuando vemos las palabras en griego. Porque si hubieran sido de nosotros, o sea, esta es la realidad de un verdadero creyente, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, ¿no? La perseverancia de los santos, la preservación que tiene Dios de los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente nunca deja de ser creyente. Un verdadero creyente nunca se retira de la comunión de la iglesia, un verdadero creyente. Aquí vemos una doctrina fundamental de la fe cristiana, de la salvación que tenemos por gracia, que Dios preserva a sus santos. Dios preserva a sus santos, o sea, sus santos nunca se retirarán de la fe, nunca. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que una de las evidencias de los anticristos es de que estos hombres destructivos no permanecen en la iglesia, se alejan de la comunión, es una característica. Y como les había dicho, pues dejan una estela de desgracia dentro de la iglesia, pero no tenemos que preocuparnos de más. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes continuarán dentro de la iglesia. Los inmaduros, los que no son cristianos se retirarán incluso de la iglesia. Pero otra característica, que es lo que estábamos viendo el domingo, es la mentira de los falsos profetas, de estos anticristos. Velo en el versículo 22. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, estos hombres entraron a la iglesia para predicar mentiras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sembraron esas mentiras dentro de la iglesia para destruir a la iglesia, porque la falsa doctrina destruye la iglesia. Entonces, una característica de los anticristos es que se alejan de la comunión de la iglesia. Otra característica de los anticristos es que predican falsedades, alteran la realidad de quién es Jesús, su persona, su ministerio, su obra, su mensaje, su evangelio. Alteran todo acerca de quién es Jesucristo. Esa es la característica de los anticristos. Dicho de paso, porque veo hermanos que nos visitan por primera vez, esa definición anticristo es una palabra compuesta en griego que quiere decir contra o en el sentido de suplantar, ir en contra o suplantar a Cristo, al Mesías. Entonces los anticristos van en contra de Jesús y quieren suplantar a Jesús. Ese es su ministerio de los anticristos. Ir en contra de Jesús y pretender suplantar a Jesucristo. Y como dice el apóstol Juan, dice, ya hay manifestación de muchos anticristos. En ese tiempo ya había manifestaciones de anticristos que predicaban cosas en contra de Cristo para suplantar a Cristo. O sea, las herejías de estos hombres no son nuevas. Hoy encontramos muchas herejías dentro de la iglesia, pero en la iglesia del primer siglo ya había este tipo de personas. Déjenme decirles una cosa, cuando uno estudia la historia de la iglesia cristiana, nos vamos a dar cuenta que las herejías son cíclicas, regresan siempre. Predican herejías dentro de la iglesia, llega la verdad a través de los apóstoles, a través de la Biblia, a través de lo que realmente enseñó Jesucristo. De alguna forma se diluyen las herejías, pero luego vuelven a surgir las herejías. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será? Hoy me voy a poner muy preguntón, ¿no? ¿Por qué será que Dios en su soberanía, oye, yo te pregunto, ¿Dios ama a su iglesia? Hermanos, tanto ama a su iglesia que dio su vida por ella. Entonces, si Dios ama a la iglesia, ¿por qué permite este tipo de cosas dentro de la iglesia?
para limpiar la iglesia. ¿Te das cuenta? Ahí lo está diciendo. No se preocupen, estas cosas pasan. Y se manifiestan los anticristos, ¿para qué? Para hacer evidente quién es verdaderamente cristiano y quién no. Quién realmente siguió a los anticristos, a un Cristo falso, se entusiasmó, siguió a un Cristo falso, creyó en un evangelio falso y siguió a esos. Ese no era cristiano. No se preocupen, salieron de la iglesia. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros, no eran verdaderamente creyentes. Entonces, una evidencia de los anticristos es esta situación de la mentira. Y esa mentira, según el versículo 22, es negar, o sea, ponerse en una posición enfática de que Jesús no es Cristo, no es el Cristo, no es el Cristo. Yo te pregunto, ¿qué quiere decir la expresión o el nombre Jesucristo? Salvador. Ajá. ¿Por qué Salvador? ¿De dónde salió esa expresión Jesucristo? Si el que nació en Belén era Jesús, si ese fue el nombre que le dio el ángel a José en el sueño, le dijo, el nombre de ese niño es Jesús. ¿Por qué? Porque él vendrá a salvar, él es el salvador del pueblo de su pecado. Jesús quiere decir Salvador. Es el Salvador y es el Mesías, podría ser, pero ¿por qué vino esa palabra Jesucristo a la iglesia? ¿Por qué incluso encontramos en los evangelios la expresión Jesucristo? Date cuenta de una cosa, ve el versículo 22. Ellos niegan que Jesús es el Cristo. Ellos niegan que Jesús es Jesucristo. Murió en la cruz. Es una ratificación de que Jesús es el Cristo. ¿Qué más pueden decir? Porque Jesucristo, Jesús, la expresión Jesucristo habla de la verdadera humanidad de Cristo y de la verdadera divinidad. La verdadera humanidad de Jesús y la verdadera divinidad del Cristo. Jesucristo es una expresión apologética de defensa de quién es nuestro Señor. Jesucristo, hermanos, es una de las expresiones más puras que hablan de quién es nuestro Salvador. Jesucristo Él es verdaderamente hombre, Jesús, nacido de una mujer, de carne, hombre de carne, y Cristo quiere decir que Él es divino, Él es Dios, verdaderamente Dios. Esa expresión la ocupó la iglesia primitiva para empezar a confrontar la herejía de estos hombres que negaban que Jesús era el Cristo. Era el Cristo. Ahora, yo te pido por favor, aquí lo tengo incluso, ahí mismo en el Evangelio de Juan, que esa expresión anticristos, o sea, los anticristos son principalmente los que están diciendo que Jesús no es ¿quién? Están negando totalmente la expresión Jesucristo. No, espérame tantito. Ellos decían, Jesús es uno y el Cristo es otro. Y negaban que Jesús es el Cristo. O sea, decían que Jesucristo eran dos personas. Dos personas. Y cuando la Biblia habla de que el término Jesucristo está diciendo que no son dos personas, son una. Son una. Una persona humana, una persona divina. Mira, ve a Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 1.
Yo quiero de alguna forma fundamentarte que tú veas la realidad de por qué se escribieron las epístolas. Muchas veces nos falta el contexto de por qué se escribieron y es bien importante que sepamos por qué se escribieron para entender el sentido de cada palabra, de cada expresión, de cada exhortación. Fíjate lo que dice en 1 de Juan 4:1. Tú nada más, por favor, imagínate en tu cabeza qué estaba pasando en la iglesia para que Juan hablara así. Lo primero que vimos en el versículo 22 es que hay mentirosos que están negando que Jesucristo es el Cristo. O sea, están dividiendo la expresión. Jesucristo, no, espérame tantito. Jesús es uno y el Cristo es otro. Es otro. Ahora, 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Ya llegaremos a ese punto, pero no te espantes, ahí no estamos hablando de un espíritu inmundo, no, estamos hablando de alguien que trae un mensaje equivocado, que viene con un espíritu de mentira. Así lo define Juan. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueba si realmente el mensaje que trae ese es de Dios o no, porque muchos falsos profetas, ve siempre la relación de las palabras. ¿De quién está hablando? De falsos profetas. Está hablando de falsos profetas que traen un espíritu de mentira, que traen ese espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, falsos profetas que han salido por el mundo. Ya sabemos cuál es su mensaje, porque lo vimos en el versículo 22. Son mentirosos porque niegan la divinidad de Cristo. Niegan que Jesucristo es Dios. Lo niegan. Ahora, vete al versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa ¿qué dice ahí? Vete ahí al versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Ve que no hay separación. Para el apóstol Juan, para la iglesia primitiva, para el mensaje que daban los apóstoles, no era un hombre separado, era un hombre compuesto. Jesucristo ha venido ¿en qué? ¿Cómo ha venido? ¿Te das cuenta? Me emocioné mucho hoy viendo a los hermanos de expositores. Les recomiendo que vean esas conferencias, porque Josías Grossman decía algo muy importante, que pues obviamente todo mundo que estudia responsablemente la palabra encuentra lo que encontró Josías. Y él decía acerca de este pasaje que Jesucristo es el único que ha venido a esta tierra. ¿Te das cuenta? Él ha venido. Todos nosotros nacimos, pero el único que ha venido, el único ser humano que ha venido como de otro lugar, no nacido, sino ha venido de otro lugar, es Jesucristo. ¿Qué está pasando dentro de la iglesia? ¿Qué está haciendo Juan con la epístola? ¿Qué está haciendo? Está derribando falsas enseñanzas dentro de la iglesia que lo único que hacen es destruir a la iglesia. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, cualquier persona que diga Jesús no es Dios, no es de Dios. No es salvo. No te equivoques, no es salva esa persona. El que pretende dividir la expresión Jesucristo y decir Jesús era una persona, pero Jesús fue un hombre, nunca fue Dios, entonces estamos en un gran problema. Porque entonces, ¿quién pagó en la cruz por nuestros pecados? Sí, Aaron. Uh-huh. Uh-huh.
Exactamente. Es esa unión entre lo humano y lo divino. Y lo humano y lo divino, cosa que negaban estos hombres. Jesús es Salvador, Cristo es Mesías. Jesús, aspecto humano, Cristo, aspecto divino. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Un espíritu un espíritu inmundo que anda ahí jalando patas y todo. No, este es el pensamiento, este es el mensaje, este es el engaño, esta es la mentira del anticristo, ya definido como uno, no anticristos. Ese va a ser el mensaje del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo está? ¿Ya vino el anticristo en aquel tiempo? No, no ha venido, pero ya está su espíritu, su engaño, su mensaje. Ahora, como les he dicho, si para la iglesia del primer siglo, o sea, porque estamos hablando de que este movimiento, de esta tendencia filosófica que negaba la divinidad de Cristo, permeó en la iglesia en el primer siglo, ¿cuánto más hoy, hermanos, está permeado dentro de la iglesia ese mensaje de que Jesús no es el Cristo? Dice ahí, y ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan, ese ya lo leímos, segunda de Juan 1:7. Ahora, ¿quiénes son estos que están diciendo que Jesucristo no es Dios? Yo ya se los he dicho, los gnósticos. Los gnósticos. Esa palabra gnóstico viene de un sustantivo que es gnosis, del verbo griego. Ese sustantivo viene de la palabra ginosko, que es muy común incluso en la Biblia, ginosko, que quiere decir conocer o conocimiento. Entonces, los gnósticos, esa palabra viene de este sustantivo que quiere decir conocimiento. Este movimiento o religión mística, porque quiero decirte que era una religión mística oriental, que empezó a crecer probablemente, muchos dicen que antes de que Cristo viniera al mundo, antes del nacimiento de Cristo, ese movimiento o religión mística oriental ya estaba, pero sin embargo en el primer siglo, o sea, en este tiempo que Juan está escribiendo la carta, empieza a tener un repunte tremendo dentro de la iglesia, incluso dentro de la sociedad. Y en el segundo siglo, o sea, 200 años después de que nuestro Señor Jesucristo nació, el movimiento gnóstico o el gnosticismo tuvo su auge tremendo, un auge tremendo. Quiero decirles todo lo que pensaban o parte de lo que pensaban los gnósticos para que se empiecen a dar cuenta de dónde están las herejías. ¿Dónde están las herejías? Cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, de inmediato me empezaron a brotar en sus pensamientos, en su filosofía gnóstica, me empezaron a brotar las herejías. Ahora, quiero decirte algo de antemano. Si esa filosofía, esa cosmovisión, se hubiera quedado en su lugar, sería simple y sencillamente un pensamiento humano, que como dice Santiago sería terrenal, animal y diabólico. No sirve para otra cosa, no sirve para la eternidad. Se hubiera quedado ahí. Pero el problema es que los gnósticos descubren los evangelios, descubren la Biblia y empiezan a mezclar la Biblia y los evangelios con su filosofía. Lo empiezan a mezclar y empiezan a hacer un revoltijo entre la Biblia y su pensamiento, sus pensamientos. Y ahí está el gran problema. Entonces, podemos decir que este movimiento religioso de pensamiento, porque se convirtió, inicialmente era un movimiento de pensamiento, pero después se reconvirtió en una religión cuando lo revolvieron con el cristianismo. Era un movimiento de pensamiento, pero después tomaron la religión, tomaron el cristianismo, lo revolvieron y crearon una concepción gnóstica cristiana. Ellos le llaman así, o le llamaban así, o incluso, quiero decirte una cosa, muchas iglesias son gnósticas.
son gnósticas. Este movimiento, sus orígenes se cree que fue en Egipto, pero su desarrollo pleno fue en Grecia. En Grecia. En el templo de Delfos, en Grecia, había un escrito que decía: Gnócete ginsum, ¿no? Que quiere decir conócete a ti mismo. Ellos decían que para tener realmente una apreciación, una cosmovisión de todo lo que hay, tenías que conocerte a ti mismo, tendrías que ser introspectivo. Conócete a ti mismo primero para después conocer todo lo demás. Eso es lo que decían ellos. Los gnósticos entonces se centraban en el conocimiento del interior del hombre. En sus orígenes ellos decían que para conocer a Dios, fíjate, ellos decían, si quieres conocer a Dios, primero te tienes que conocer tú, porque Dios está dentro de ti, y si tú te conoces a ti, vas a encontrar a Dios. O sea, a Dios no lo busques afuera, a Dios búscalo adentro de ti. Dime si la Biblia dice eso. ¿Qué dice David? Los cielos cuentan tu gloria, los cielos. O sea, desde que veo los cielos yo me doy cuenta que tú estás ahí, no aquí. Pero ellos decían, porque empiezan a tomar conceptos bíblicos con sus pensamientos y empiezan a decir, si quieres encontrar a Dios y conocer a Dios, primero te tienes que conocer a ti mismo. Mientras que la Biblia dice que si tú te quieres conocer a ti, primero tienes que conocer a Dios. Esa es la verdadera cosmovisión cristiana, hermanos. Si un hombre quiere conocer realmente qué es el hombre y qué es él, primero tiene que conocer a Dios. Si no conoce a Dios, nunca conocerá quién es realmente el hombre. Pero en sus orígenes ellos decían que para conocer a Dios debes conocerte a ti mismo, que Dios se encuentra en cada hombre y que si buscas en tu interior encontrarías a Dios. Ellos lo que dicen es eso, los gnósticos. Ellos decían que el conocimiento era más grande que la fe. El conocer es más grande que la fe. ¿Por qué? Porque ellos decían que el conocimiento era algo tan elevado, era una chispa en el interior del hombre que le permitía elevarse para conocer a la deidad, el conocimiento. Entonces decían que el conocimiento era mayor que la fe. Ahora, te lo vuelvo a decir, si ellos dicen que el conocimiento, la ciencia, las matemáticas, todo eso es mucho más elevado y es un orden preciso, está bien que lo digan. Pero el problema es que hubo un momento donde mezclaron la fe con el conocimiento. Mezclaron la fe con el conocimiento. Utilizaron el conocimiento como la base de su cosmovisión, los gnósticos. Este movimiento comenzó a hacer un sincretismo muy fuerte con la fe cristiana del primer siglo y mezclaron la fe con los conceptos filosóficos. Los griegos tenían la tendencia de adquirir el conocimiento para la superación del yo, la superación personal. ¿Quieres tú ser un mejor ser humano? Entonces adquiere conocimiento, ¿no? Ellos lo que decían es eso. Y mira, déjame decirte una cosa, si pensamos así, para ser un mejor ser humano, adquirir conocimiento, pues sí, pero ese conocimiento te podría servir para tener una mejor relación con los demás, pero no una mejor relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos relacionamos con Dios por medio del conocimiento, sino nos relacionamos con Dios a través de la fe. Pero ellos decían que ese conocimiento hacía una superación del yo, mas no pudieron desvincular su cosmovisión de la religión. Platón decía que los seres humanos estaban compuestos de una dualidad entre cuerpo y alma. De la misma forma, los gnósticos decían que el ser humano tenía una dualidad, tenían cuerpo y alma, pero ellos decían que los hombres tenían una chispa dentro de ellos, que tenía que detonarse, que ese era el objetivo del ser humano, detonar la chispa. ¿Para qué?
para llevar al hombre a la plenitud. Es lo que decían los gnósticos. El gnóstico decía que había una parte perfecta del mundo. El conocimiento, las matemáticas, la ciencia, el mundo de las ideas, era la parte positiva, plena del mundo. Y por otro lado, había un aspecto imperfecto del mundo, que era la creación de este mundo material, donde incluso ellos decían que un aspecto del mundo perfecto dio cabida a las cosas imperfectas de la otra parte del mundo. Una concepción medio rara. Pero ahora quiero decirte algo. Dentro de esos pensamientos gnósticos hubo un hombre que se llamó Valentín, que era un hombre que tenía mucha influencia en la iglesia. Y empezó a tener estos pensamientos. Escucha esto. Él propagó sus conocimientos gnósticos en el año 135, 150. O sea, si estamos hablando que Juan está escribiendo la epístola más o menos en el primer siglo, 35 años después, este hombre ya está escribiendo. Estamos diciendo que del primer siglo, del año 100 al año 200, el gnosticismo explotó como una cosmovisión, como una forma de religión que se metió dentro de la iglesia cristiana. Este hombre entre el 135 y 150 empezó a propagar, después de Cristo, empezó a propagar sus pensamientos gnósticos. Él tiene una concepción, pon atención a esto, él tiene una concepción de cómo es el universo. Él decía que existía el Padre, el propactor, así le llamaba, el Padre eterno, que él era dual, que la mitad de él era femenino, el aspecto del alma, y su otra parte era masculina. De él brotaban ciertas emanaciones como si fuera un sol, del propactor, del Padre celestial. Empezaban estas emanaciones. Esas emanaciones le llamaba él eones o rayos. Eran las manifestaciones del propactor. Los primeros eones eran nous y aletheia. Esto quiere decir, nous es el espíritu y aletheia es la verdad. La verdad. Esos eones salían siempre de dos en dos. Salían esas emanaciones, eones, que salían del Padre, del propactor, salían de dos en dos, y las primeras fue el espíritu y la verdad. Después estos eones, la segunda pareja que salió de eones fue el logos, el verbo. ¿No te suena a Juan 1? El logos y Zoé, la vida. Zoé, fueron las siguientes emanaciones. No te voy a decir todas, porque no acabo, ¿no? Pero empezaban a emanar de dos en dos. Entonces primero salió el espíritu, la verdad, y después el verbo, el logos y la vida. Después otra pareja de eones salieron, el antropos y la eclesia. Antropos, hombre, y después la iglesia. La palabra eclesia es una palabra ya utilizada por estas personas. Muchos eones salen del Padre o del propactor. La unidad de esos eones era el pleroma. O sea, la unidad de todos esos eones que brotaban del propactor era el pleroma o la plenitud, así le llamaban los gnósticos, y este hombre en su gran estudio que hizo. Eran las manifestaciones del Dios principal. La última manifestación de estos, o del propactor, era Sofía o la sabiduría. De ahí salieron. Pero dice que Sofía tuvo tristeza por sentirse alejada del Padre, y ella quería conocerlo, y casarse con él. Esa tristeza le provocó 4 llantos o 4 causas de llanto. La primera fue por tristeza. Y dice supuestamente los gnósticos
que a través del llanto de Sofía, de la sabiduría, surgió la materia. No, esto sí está bien elevado, ya me estoy mareando. Es que quiero nada más que veas qué se metió la iglesia. O sea, nada más lo único que quiero que veas es que qué estaban metiendo dentro de la iglesia, qué estaban predicando dentro de la iglesia. El segundo llanto provocó la ansiedad, o fue de ansiedad, y de ahí nacieron los demonios. Del siguiente llanto, el siguiente llanto fue por oración. Ahora, de ese llanto ungido supuestamente de oración, nació el demiurgo o el artesano. Supuestamente los gnósticos decían que el demiurgo o el artesano era un dios tonto, el dios tonto. Era un dios que no sabía nada del Dios eterno. La única concepción que tenía era de él mismo. Él fue el generador de la materia, por decirlo así. O sea, toda la materia que hay está generada por el demiurgo y por ende toda la materia está contaminada de algo impuro. Este demiurgo nació de Sofía. Una de sus 2 emanaciones de ella, según ellos, salió de una Sofía inferior, porque resulta que Sofía tenía 2 emanaciones, una superior y una inferior. Y la inferior fue la que dio origen o el nacimiento del demiurgo. El demiurgo fue el creador del antropos, o sea, de este ser imperfecto y tonto salió el ser humano. Pero la Sofía inferior pide entrar en el antropos, en el demiurgo, a través del soplo, de un soplo especial en este ser humano tonto. Ay, Dios mío. A través de eso entonces le daría la chispa que necesitaría en su interior para volver al Padre. Esta chispa es la que dicen los gnósticos que lleva al hombre a buscar las cosas divinas. Después salió otra emanación que era un llanto por temor, de ahí nació la psique del hombre. O sea, está diciendo que la psique del hombre está toda llena de temor. El problema es cuando llegan los evangelios a las manos de estos hombres y empiezan estos hombres a mezclar los evangelios y la Biblia con este movimiento, y ellos llegan a decir que el demiurgo o Dios, ese Dios es Jehová. Y empiezan a decir que Jehová tiene una dualidad, que Dios tiene un aspecto de maldad, pero también tiene un aspecto de santidad, que Jehová tiene un aspecto femenino, tiene un área femenina, y que por el otro lado tiene un área masculina. Ahora, quiero que leas Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús, ¿no? Y os anunciamos de Dios, ¿no? Y os anunciamos, Dios es luz. ¿Y qué dice ahí? O sea, Dios tiene un aspecto pecaminoso. Dios es luz. ¿Te das cuenta qué está diciendo Juan? ¿Qué está atacando Juan a través de la epístola? Las falsas enseñanzas, ¿no? Porque estos hombres decían que el demiurgo era el Dios creador, era Jehová. Para ellos, ese Dios demiurgo era un Dios tonto. O sea, está diciendo, el Dios tonto es Jehová, y Jehová salió de un Dios mayor, que incluso es el Dios incógnito o desconocido, que no puedes conocer a menos que la chispa te lleve y te conecte con ese Dios. Entonces todavía llegaron a decir que Dios era el Dios tonto inventado por otro Dios mayor desconocido, un Dios
un Dios que no se ha revelado y no se revelaba. Según los gnósticos, el Logos y Zoe eran una pareja de eones después de su caída. Ellos decían que era, según ellos, el Logos era el Cristo, y Zoe dio una emanación que le llaman neuma o espíritu. El pleroma juntos, estos juntos creaban una unidad que era Jesús. El espíritu y el verbo eran la unidad y eran Jesús. Pero ellos decían que Jesús fue creado por la plenitud del pleroma. No, qué bueno que soy cristiano, hermanos. Ya me dice. Según ellos dicen que Jesús fue enviado para guiar a esas chispas divinas al Padre a través de Sofía. Para ellos Jesús y Cristo eran diferentes. Ellos decían, cuando vieron el Evangelio de Mateo y Lucas, que Jesús fue creado en el momento de su nacimiento. Porque vieron, hermanos, que Mateo y Lucas marca perfectamente el nacimiento de Jesús. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Jesús es creado y Jesús empezó a existir a partir de su nacimiento, cuando leyeron Mateo y Lucas. Y cuando leyeron Marcos, dijeron que Jesús vino y se manifestó como hombre en el momento de su bautismo. En el momento de su bautismo. Ahora, regresemos aquí a la Biblia. Primera de Juan, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesucristo no es el Mesías. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es simple y sencillamente un hombre y no es Dios. Estos hombres llegaron a decir incluso que Jesucristo se manifestaba en distintas formas, que cuando estuvo con los apóstoles, de repente Jesucristo se reveló como Dios y después se reveló como hombre, después como Dios y después como hombre, pero nunca como Dios hombre. Nunca. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. O sea, está diciendo, el que dice que Jesús no es divino, este es el anticristo. Ahora, para los hermanos que están aquí por primera vez, les pido que vayan a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mira que nadie os engañe. ¿Qué está pasando? Mentira dentro de la iglesia. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora,
La expresión en el griego, hermanos, en el escrito, en los escritos críticos, o sea, los escritos más puros que podemos encontrar de esta epístola, la palabra filosofías realmente no está en plural, está en singular. Filosofía. ¿Qué quiere decir filosofía? La palabra filosofía es una palabra también compuesta. Filo, fileo, amor, fileo. Sofía, lo acabamos de decir. Sabiduría, amor a la sabiduría. Mira que nadie les engañe por medio de una filosofía. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está diciendo el apóstol, en este caso fue Pablo, fíjate, o sea, siempre los apóstoles estuvieron en posición de defender la realidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Siempre, siempre. Y aquí, hermanos, está pasando que se está edificando dentro de la iglesia de Colosas una nueva religión, una religión mística, que incluso Pablo llega a decir, eso se está levantando como una religión única que no es cristiana. Eso que les están predicando, esas filosofías se están haciendo tan rígidas como un solo pensamiento dentro de la iglesia. Ahora, la advertencia es, mira que nadie os engañe por medio de esa filosofía. Podríamos interpretarlo de mejor manera, de esa filosofía. O sea, está diciendo ese engaño, ese gran engaño. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Ahora escucha esto, y no según Cristo. No es lo que nos enseñó Cristo, no es conforme a Cristo, no me describe a Cristo, no me muestra la realidad de Cristo, es simple y sencillamente algo que no tiene que estar dentro de la iglesia. Ahora escucha esto. O sea, primero, mira, date cuenta de una cosa. Tú vas a encontrar una estructura de apologética dentro de la Biblia y de los apóstoles. Una, va a haber la advertencia. Cuidado con esto. Y después les vuelven a recordar a la iglesia la verdadera doctrina. Cuidado con la falsa doctrina. Pero ahora les voy a decir cuál es la verdad. Siempre pasa eso. Dice ahí en el versículo 9, porque en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué entiendes con eso? ¿Qué entiendes? Porque en Él habita, Él habita corporalmente Jesús hombre. En Él, en ese hombre que estuvo entre nosotros, está diciendo Pablo, en ese hombre que podrían decir como cualquiera, no era un hombre cualquiera, era un hombre de carne, tenía un cuerpo, pero en él habita corporalmente toda, no una parte, no una manifestación para que de repente fuera como divino y después ya no una manifestación para decir que en su bautismo fue divino y en ese momento no, cuando bajó el Espíritu, y empezar con esas situaciones de que en este momento fue Cristo divino y en este momento fue humano. No, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Que en un hombre de carne y hueso habitó Dios. Él era Dios mismo, encarnado. ¿Qué está haciendo? Está atacando la filosofía de los gnósticos que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Regresemos a Primera de Juan.
versículo 22. La primera evidencia de los anticristos es que se alejan de la comunión de la iglesia. Se alejan. Dios los aleja. Se alejan de la comunión. Y por medio de ese alejamiento es evidente que Dios preserva a sus santos. El verdadero creyente nunca abandonará la fe. Pero estos, como nunca fueron creyentes, por lo que creían, ellos se alejaron de la comunión de la iglesia. Y otra, yo creo que el motivo principal de ese alejamiento era lo que creían, la falsa doctrina que creían. Versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dicho sea de paso, porque tú dirás, bueno, pues qué desafortunado en aquel evento, ¿no? O sea, imagínate, que de repente estén hablando falsedades de Cristo dentro de su misma iglesia, ¿no? Y que estos hombres llegaran incluso a tener lugares de autoridad donde incluso pudieron afectar muchísimo a la iglesia, muchísimo a la iglesia. Los testigos de Jehová, ahora sí voltean, ¿verdad? Reciban a los testigos de Jehová, nada más para decirles, mira, lo que estás haciendo no glorifica a Dios. Y lo único que estás haciendo con tu predicación y tu mensaje es mandar gente al infierno. Porque si alguien viene con un mensaje diciendo que Jesucristo no es el Cristo, no es de Dios. No es de Dios. Aunque se digan cristianos, no es de Dios. No es de Dios. Y ellos dicen que Jesús no es Dios. Ellos dicen que simple y sencillamente Jesús fue hombre, un iluminado, un profeta, pero no fue Dios, no es Dios. Los mormones dicen que Jesucristo tiene una relación que emana del Padre, pero que en esa emanación Jesucristo termina siendo hermano de Satanás. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, ese tipo de doctrinas aún permean a la iglesia y esas iglesias se dicen cristianas. Pero no podríamos decirle a esas iglesias cristianas cuando están alterando la realidad de quién es Jesús. El pensamiento gnóstico, hermanos, todavía está permeando dentro de la iglesia y hay muchos cristianos. Quiero decirte una cosa, más de la mitad de los cristianos no saben que Jesús es Dios. Y cuando se los enseñas, lo niegan. No, espérate, no digas eso. Más de la mitad de los cristianos no saben que Jesús es Dios. Esta advertencia, hermanos, del versículo 22, o esta evidencia, mejor dicho, del versículo 22, es algo, hermanos, que no solamente pasó en aquel tiempo, sino también está pasando hoy en día. Y entre más se acerque el anticristo, porque recuerda una cosa, ya estamos en los postreros días, y entre más se concentre la maldad, es la evidencia de que más pronto viene la segunda venida del Señor. Pero cuando, hermanos, venga el Señor por segunda vez, ya se manifestó el anticristo. Entre más se concentre la maldad de la humanidad, es más cerca el tiempo de que el anticristo se manifieste. Como te lo he dicho, creemos nosotros que nosotros no vamos a conocer al anticristo, que nosotros no vamos a pasar por la tribulación, la gran tribulación, porque previamente el Señor se va a llevar a su iglesia. Así que por eso, hermano, yo te exhorto a que no estés buscando y queriendo descubrir quién es el anticristo, porque cuando el anticristo se manifieste, ¿no? Hermanos, la iglesia no va a estar aquí. Eso va a ser la gran bendición. No vamos a estar aquí. Como dato adicional, para terminar, ellos decían, los gnósticos, decían que el demiurgo era también Abraxas, de donde viene la palabra abracadabra. Esta palabra era utilizada por los gnósticos y la escribían
como un símbolo de protección. Se hacían sus amuletos y le ponían abracadabra o abraxas para evitar, ¿cómo se llama? Un mal sobre sus vidas. El demiurgo, o el dios que ellos identificaron como Jehová en la Biblia, lo representaban como un gallo con patas de serpiente. Esto quiere decir una dualidad entre algo bueno y algo malo. Ellos decían que el abracadabra era Jehová. Entonces, busca en YouTube lo que quieras. Ahora sí que yo no te voy a decir que no. Pero te aseguro que muchos predican ese tipo de cosas y muchos siguen ese tipo de enseñanzas. Pero como son mentiras, las mezclan muy bien con la verdad. Pero de repente ya te metieron un montón de engaños y el problema es que la gente lo cree. La gente lo cree. Continuamos el próximo domingo, si Dios nos lo permite, hermanos. Glorifiquemos al Señor, hermanos, porque nosotros no nos vamos con esas cosas. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Biblia. ¿Quieres conocer a Jesús? A través de la Biblia, no a través de pensamientos elevados. Ya no lo dije, pero ellos decían que para conocer a la divinidad tenías que tener éxtasis espirituales para que la chispa se conectara. No, hermanos, lo que hacían me censurarían si yo dijera lo que hacían los gnósticos para conectarse supuestamente con su divinidad. Era horrible lo que hacían. ¿Y sabes qué? Mucho de lo que hacían ellos lo hacen los carismáticos. Mucho. Y eso es horrible. Eso es horrible. Demos gracias a Dios que nos sacó de eso. Demos gracias a Dios. Amado Cristo, te damos gracias por permitirnos este estudio, Señor. Reconozco delante de ti, Señor, que me es difícil explicar esto. El pensamiento gnóstico, Señor, no lo concibo en mi cabeza. Y seguramente, Señor, le pasó a mis hermanos que están aquí, Señor. No concebimos eso. Mas, sin embargo, Señor, es un tiempo donde simple y sencillamente te glorificamos porque nosotros conocemos la verdad. Te damos gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que nuestro Señor Jesucristo es el hombre divino, es Dios hecho hombre. En ti, Jesús, está la plenitud de la deidad. A veces son cosas difíciles de entender, Señor, pero son cosas que se han de discernir espiritualmente, Señor, y te agradecemos porque si hay una evidencia de que nosotros entendemos la realidad de quién eres tú, es porque tú hoy, Señor, tú habitas en nosotros a través de tu Espíritu, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ya no estamos en el engaño, pero, Señor, también cada vez que nos damos cuenta de que no estamos en el engaño, Señor, de una falsa religión, nos responsabiliza más, Señor, el saber la verdad, porque al que mucho se le confía, mucho se le demanda, Señor. Ante la realidad, Señor, de que sabemos quién eres tú, tendríamos que adorarte, Señor, de mejor manera. Tendríamos que rendirnos delante de ti. Tendríamos, Señor, que someter todo nuestro ser, Señor, en obediencia, en amor, Señor, en sumisión, en fe. Tendríamos que hacerlo, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias porque conocemos la verdad y que esa verdad nos guíe, Señor, a una vida correcta, una vida de santidad delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Y te pido simple y sencillamente, Señor, que esto que hemos entendido, este poco conocimiento, no sea ocasión, Señor, para perderse, porque simple y sencillamente, Señor, si alguien con estos conocimientos, con esta doctrina falsa se desvía y cree en eso, Señor, es la evidencia que nunca fue cristiano. Pero cuando vemos este tipo de doctrinas, Señor, falsas, que no nos desvían, pero que reafirman nuestra fe, Señor, nos damos cuenta que tú perseveras, Señor, preservas a tus santos, y te damos gracias, porque el verdadero creyente
cree la verdadera doctrina, descubre la verdadera doctrina, cree la verdadera doctrina, vive la verdadera doctrina, predica, Señor, memoriza la verdadera doctrina y vive, Señor, la verdadera doctrina. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.